El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondióle Jesús: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria, María. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya los niños saben que tienen una pregunta a la cual al final de la homilía tendrán que responder. La pregunta es: ¿qué es más importante, orar a Jesús o servir a Jesús? María oraba a Jesús, Marta servía a Jesús. La pregunta es: ¿cuál de las dos cosas es más importante? Repasemos la primera lectura y el Evangelio, que son escogidos siempre para dar el mismo mensaje. La primera lectura del libro del Génesis, al inicio, Abraham estaba en el días de canícula, mucho calor, salió de la tienda y estaba bajo un árbol, la sombra de un árbol, gozando un poco de ese airecito brisita que pueda haber, cuando de repente ve venir 3 personas. Y en ese tiempo, las personas que caminaban, que llegaban caminando, eran como sagradas. Había que cuidarlas. Era una forma cultural para ayudar a los peregrinos, a los que se desplazaban de un lugar a otro, ordinariamente bastante lejanos y siempre a pie. Entonces el primer servicio era lavarle los pies y luego darle de comer, porque estaban cansados y estaban ya débiles. Darles de comer, y eso hace Abraham. Dice a Sara: prepara, y a un sirviente destaza el cordero, el ternero, y rápido, porque esta gente necesita comer. Un servicio esmerado, el de Abraham. Recordemos que estamos hablando 1800 años antes de Cristo. Abraham, el fundador del pueblo hebreo, el fundador de la Biblia, por decirlo así, de los primeros años de la revelación que Dios hizo a la humanidad. Y empieza así, con un servicio esmerado de Abraham a los 3 peregrinos, los cuales, antes de irse, como que le dejan un regalo. Le dicen: Abraham no tenía descendencia,
a pesar que Dios le había dicho que iba a tener una descendencia abundante. Él había creído, pero no se veía nada. Bueno, estos personajes, al irse, le dijeron a Abraham: el año que viene, cuando pasaremos de nuevo aquí, tú habrás tenido un hijo, tendrás un hijo. Luego es bonito el momento en que la misma Escritura dice que a Sara, estando dentro de la tienda, se puso a reír. Era anciana y estéril. Voy a tener un hijo. ¿Qué están diciendo eso? Y es bonito porque le dicen: te pusiste a reír, ¿verdad? No, dice, yo no me puse a reír. Y sin embargo, sí te reíste. Como para decir, ya cuando vendrá la realidad, ya no te vas a reír, porque esto va a ser cierto. Tú vas a tener un hijo. La descendencia, el inicio de la descendencia que Dios ha prometido. Bonito este servicio de Abraham a los tres personajes, y que va a terminar así de bonito también. Y vamos al Evangelio. El Evangelio aquí también se trata de servicio. Marta, Jesús, frecuentemente desde Nazaret para llegar a Jerusalén, pasaba por la aldea de Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, ya como para descansar antes de ir a actuar en Jerusalén, en el templo. Entonces, él había tenido esta familia amiga, Lázaro, Marta y María. Y cuando pasaba por allí, siempre se descansaba allí. Posiblemente esta vez tenía también discípulos. Bueno, Marta, que era una mujer activa, empezó a preparar 1000 cosas, que pelar papas, que ir al mercado, que prender el fuego, en fin, tantas cosas para hacer un almuerzo, y quería hacer un almuerzo fuerte para Jesús y para sus acompañantes. Y María, que era otro carácter contemplativo, le encantaba oír hablar a Jesús, y estaba ahí embelesada escuchando a Jesús, que estaba hablando con sus apóstoles o en fin. Y Marta a un momento dado le dice: Jesús, yo tengo muchas cosas que hacer, dile a María que me venga a ayudar. Linda la escena, muy humana. Pero Jesús siempre aprovechaba para dar enseñanzas fuertes, importantes. Y le dice: Marta, es que tú te preocupas de demasiadas cosas, hacer demasiadas cosas, que esto, que aquel, que el otro, que el... No, haz una cosa sencilla, poco. Entonces, te ocupas demasiado. María está interesada en eso, y eso es importante para ella también. Entonces, ella se quedará allí. Tú arréglatelas. Pobre Marta. Qué bonita la escena. Entonces la pregunta: ¿qué es más importante? ¿Servir a Jesús orando, escuchar su palabra, orar, o servir haciendo el almuerzo, acogiendo a un peregrino, a un caminante, como había hecho Abraham, a un migrante? ¿Qué es más importante? ¿Orar o servir al prójimo necesitado? Esta es la pregunta grande y muy fuerte,
muy importante y la necesitamos hacer esta pregunta, porque la respuesta tiene que ser fuerte. Entonces, niños, niñas, ¿qué dicen ustedes? Desde la casa, sobre todo. Bueno, denle vuelta y sigan la reflexión que vamos a hacer. Hay una regla de la Iglesia sobre cómo se lee la Sagrada Escritura, cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Y la regla dice, la Sagrada Escritura se interpreta en el conjunto, no agarrando un versículo o siguiera un capítulo y de allí sacar todo. No, en el conjunto. Porque la Sagrada Escritura es un libro que tiene muchos libros, que ha sido escrito en muchos siglos, en varias circunstancias, y entonces dice varias cosas, y a veces parece que sea cosa contradictoria, pero no, tú léelas e interprételas en el conjunto, y ya verás que no son contradictorias. Entonces también para responder a esta pregunta, si es más importante orar que servir a la persona necesitada, si es más importante ir a la misa que ayudar a la mamá que está enferma y necesita que alguien le alcance un vaso de agua o le ayude a tomar una medicina. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? La Sagrada Escritura en el conjunto. Y entonces en el conjunto encontramos cosas. Por ejemplo, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué significa amar al prójimo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Jesús dice que el mandamiento más importante son los dos. Luego le dice, sí, pero ¿qué significa amar al prójimo? Y le cuenta la parábola del buen samaritano. Y concluye, estos dos mandamientos son los más importantes. Entonces, Jesús no excluye, incluye, unifica. Las dos cosas son las más importantes. No se pueden dejar ninguna de las dos. Luego Jesús, en el juicio final, dice una cosa aún más llamativa. Ustedes estaba enfermo y me atendieron, estaba hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Pasen al paraíso. Pero Señor, nosotros a ti ni te hemos conocido. No importa, dice Jesús, si no me han conocido, mucho menos me han rezado, ¿verdad? No importa. Lo que hicieron a estos necesitados, a hermanos míos necesitados, lo hicieron conmigo. Pasen al paraíso. Aquí Jesús parece que se queda con el servir al prójimo como cosa más importante. En fin, la respuesta es, no se trata de excluir la una y la otra, se trata de incluir las dos. Y lo de Jesús, que se detiene más al servir al prójimo, ¿cómo se puede interpretar? Que servir al prójimo es más evidente, es más verificable, esta es la palabra. Hay menos peligros de confundirse. Sirves al prójimo por compasión, por amor. Si sirve a tu mamá, a tu papá, a algún enfermo de la casa,
y para servir a ellos no tiene tiempo de ir a misa. Nunca. Puede pasar. No te preocupes. No es que no vas a la misa porque no quieres ir. No vas a la misa porque está aquí el servicio. Es más verificable el amor. No olvidemos que Dios nos ha creado para amar, para aprender a amar, amando, para aprender a amar, amando, y así ser partícipes de su divina naturaleza. Entonces, el amor es el protagonista de la vida. Donde hay amor, ahí está Dios, ahí está la vida, ahí está el seguimiento de Jesús. Ya que viendo la Biblia en el conjunto, y San Juan Evangelista, primera carta de San Juan, capítulo 4. ¿Cómo puedes decir de amar a Dios a quien no ves, si no ama al prójimo a quien ves? Eso. Aquí se dice la razón por la cual Jesús dijo eso al juicio universal. Es más verificable el amor al prójimo. ¿Cómo puedes decir, yo amo a Dios y por lo tanto rezo, voy a la misa y leo la Biblia, y lo otro? ¿Cómo que lo otro? Bueno, es secundario. No, dice San Juan. Eso es más verificable. Para amar, para responder al motivo para el cual Dios nos ha creado, que es amar. Si tú sirves, si tú ayudas a los enfermos, a los necesitados, a los migrantes, a los peregrinos, entonces estás seguro que estás amando. Si solamente vas a la iglesia, no está segura la cosa. San Juan, ¿cómo puedes decir de amar a Dios a quien no ves, si no amas al prójimo a quien ves? Entonces se puede decir que la Biblia en el conjunto incluye las dos cosas, pero acentúa como más verificable eso del amor al prójimo. Acentúa como va más verificable. Y también nosotros sabemos, la tentación para nosotros es muy fácil. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia, leer la Biblia, al final no es gran problema. No cuesta mucho. Pero ayudar al prójimo, servirlo todos los días y siempre, tener compasión, sufrir por ver sufrir, eso sí que duele. Eso sí que es difícil. Y entonces tenemos todos la tentación de la evasión. O sea, sí, pero al fin y al cabo lo que importa a Dios es que nos dirijamos a Él y que oremos, y al final eso es amar a Dios. No. ¿Cómo podemos decir de amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al próximo a quien vemos? Y Jesús, Dios, se ha hecho hombre por esto. Y ha sido el camino, la verdad y la vida por esto. Y Él ha pasado la vida sirviendo, sanando, sintiendo compasión, sufriendo hasta la cruz. Su amor fue muy verificable y nos ha dicho, vengan detrás de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean que la tentación de eso, de cuidar más
de las cosas de la iglesia, menos del servicio, esa evasión, ya desde el inicio, es la gran herejía, las grandes herejías sobre la persona de Jesús. Dos naturalezas, divina y humana. Nació la herejía de que Dios era solo hombre. Entonces vino la otra opuesta, que dice, no, Dios es solo Dios. Jesús es solo Dios. Y casi en la iglesia, dentro de la iglesia, para nosotros que estamos dentro de la iglesia, la evasión es más peligrosa y la tentación es más fuerte. De pensar que al final lo que cuenta es Jesús Dios, no Jesús hombre. Un gran peligro, porque nosotros llegaremos a familiarizarnos con Dios en la medida que sigamos a Jesús hombre, porque lo vemos, sabemos cómo hay que tratar con la gente, sabemos cuál movimiento tiene que tener nuestro corazón, conocemos qué significa tener la compasión, que servir, que sufrir por los demás. Entonces, las dos cosas, Jesús es las dos naturalezas, humana y divina. No hay que excluir ninguna de las dos. Y hoy esta es la gran enseñanza. Las dos cosas queremos amar a Dios y por eso hacemos lo que Él nos dijo de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el camino para llegar a estar seguros que amamos a Dios.